Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy entonces el nivel intermedio 2. Vamos a nuestro primer capítulo. Pues este primer capítulo es un capítulo básicamente de vocabulario. Entonces hay aquí un texto más largo de lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces es un texto literario y que tiene aquí varias cosas importantes, interesantes de vocabulario. Pero voy a leer el texto aquí para vosotros para que podáis de nuevo comprender la pronunciación y para que podáis fijar y podáis repetir cuando queráis la forma de hablar, ¿sí? Pero voy a dar algunas de estas palabritas como vocabulario y lo demás vais a buscar vosotros mismos, ¿vale? Entonces empezamos aquí. Capítulo 11. Un almuerzo de cumpleaños. Interminables y de mal gusto fueron los cumplimientos con que para dar y recibir cada plato nos aburrimos unos a otros. Sírvase usted, hágame usted el favor. De ninguna manera, no lo recibiré. Páselo usted a la señora. Está bien ahí. Perdone usted. Gracias. Sin etiqueta, señores, exclamó Braulio, y se echó el primero con su propia cuchara. Sucedió a la sopa un cocido surtido de todas las sabrosas impertinencias de este engorrosísimo, aunque buen plato. Cruza por aquí la carne, por allá la verdura, acá los garbanzos, allá el jamón, la gallina por derecha, por medio el tocino, por izquierda los embuchados de Extremadura. Siguióle un plato de ternera mechada que Dios maldiga, y a este otro y otros, mitad traídos de la fonda, que esto basta para que excusemos hacer su elogio, mitad hechos en casa por la criada de todos los días. El niño que a mi izquierda tenía hacía saltar las aceitunas a un plato de magras con tomate, y una vino a parar a uno de mis ojos que no volvió a ver claro en todo el día. Y el señor gordo de mi derecha había tenido la precaución de ir dejando en el mantel al lado de mi pan los huesos de las suyas y los de las aves que había roído. El convidado de enfrente, que se preciaba de trinchador, se había encargado de hacer la autopsia de un capón, o sea, gallo, que esto nunca se supo. Fuese por la edad avanzada de la víctima, fuese por los ningunos conocimientos anatómicos del victimario, jamás aparecieron las coyunturas. Este capón no tiene coyunturas, exclamaba el infeliz, sudando y forcejeando, más como quien cava que como quien trincha. Cosa más rara. En una de las embestidas resbaló el tenedor sobre el animal como si tuviera escama, y el capón, violentamente despedido, pareció querer tomar vuelo, como en sus tiempos más felices, y se posó en el mantel tranquilamente como pudiera en un palo de un gallinero. El susto fue general y la alarma llegó a su colmo cuando un surtidor de caldo, impulsado por el animal furioso, saltó a inundar mi limpísima camisa. Levántase rápidamente a este punto el trinchador con ánimo de cazar al ave prófuga y al precipitarse sobre ella una botella que tiene a la derecha con la que tropieza su brazo, abandonando su posición perpendicular, derrama un abundante caño de Valdepeña sobre el capón y el mantel. Corre el vino, aumentase la algazara, llueve la sal sobre el vino para salvar el mantel y para salvar la mesa. Se ingiere por debajo de él una servilleta y una eminencia se levanta sobre el teatro de tantas ruinas. Una criada toda azorada retira el capón en el plato de su salsa. Al pasar sobre mí, hace una pequeña inclinación y una lluvia maléfica de grasa desciende como el rocío sobre los prados a dejar eternas huellas en mi pantalón color de perla. La angustia y el aturdimiento de la criada no conocen término. Retírase atolondrada, sin acertar con las excusas. Al volverse, tropieza con el criado que traía una docena de platos limpios y una salvilla con las copas para los vinos generosos. Y toda aquella máquina viene al suelo con el más horroroso estruendo y confusión. Por fin, última de las desgracias, crece el alboroto y la conversación.
roncas ya las voces piden versos y décimas y no hay más poeta que Fígaro. Es preciso, tiene usted que decir algo, claman todos. Désele pie forzado, que diga una copla cada uno. Yo le daré el pie a don Braulio en este día. Señores, por Dios, no ha remedio. En mi vida he improvisado. No se haga usted el chiquito. Me marcharé. Cerrad la puerta, no sale de aquí sin decir algo. Y digo versos, por fin, y vomito disparates, y los celebran, y crece la bulla, y el humo, y el infierno. Pues hay un montón aquí de vocabularios nuevos, pero algunas de estas palabras ya son conocidas y hayamos que acordarnos de otros niveles, porque ahí las palabras repetidas hay que buscar de los otros niveles, de los dictados también. Hay un montón de estas que son de dictados y por supuesto siempre hay el diccionario para que se pueda buscar la gran parte o todas las palabras que tenemos aquí, ¿sí? A ver, cuando decimos aquí, interminables y de mal gusto fueron los cumplimientos para dar y recibir cada plato. Es que esto, bueno, como dice el titular de este texto, ¿no? El título aquí, un almuerzo de cumpleaños. Entonces, a la hora de pasar un plato de una persona a la otra, las personas estaban muy bien educadas, ¿no? Y no, por favor, por mí. Ay, pues, la persona que tenía hambre, que era este Braulio, que era la persona que estaba cumpliendo años, ¿no? Entonces dijo, no, por favor, señores, sin etiqueta. Es decir, para dejar de lado todas estas maneras muy, digamos así, inusuales para ese tipo de situación, porque estaba siendo algo educado demasiadamente, entonces para que podáis comer, ¿sí? Entonces ahí que se dejaron las etiquetas y se echó a comer. Y puso aquí, y se echó el primero con su propia cuchara. Es decir, que él empezó a comer primeramente, se echó a comer, empezó a comer. ¿Os acordáis que el verbo echar puede significar un montón de cosas? Pues en este caso aquí, se echó el primero, es decir, empezó el primero. Es decir, que en primer lugar empezó a comer, a tomar ahí las cuestiones de las comidas con su propia cuchara, ¿sí? Y pues se terminaron ahí las etiquetas, ¿no? Sucedió a la sopa un cocido, es decir, ya había un primer alimento que fue una sopa para entrada, ¿no? Y después un cocido que es un tipo de que tenemos también en Brasil, hecho con carne, verduras y legumbres. Todo esto es un cocido semejante a Brasil también. Pero ahí tenemos aquí un cocido surtido de todas las sabrosas impertinencias de este engorrosísimo, aunque buen plato. Algunas palabras aquí. Un cocido surtido, bueno, surtido es semejante a portugués, significa que tiene cosas variadas, ¿sí? De todas las sabrosas impertinencias, es decir, de cosas que son sabrosas, pero que no debemos comerlas siempre, ¿no? Impertinencia viene de impertinente, que es algo importuno, algo molesto también, pero pues en este caso aquí significa un montón de comidas, sí, que no se come todos los días, ¿no? De este engorrosísimo. Engorrosísimo es el aumentativo superlativo, ¿no? De engorroso, que significa también fastidioso, molesto, algo que es difícil, dificultoso, ¿sí? Pero es un buen plato, ¿sí? Entonces cruza por aquí la carne, por allá la verdura, acá los garbanzos, allá el jamón. Ahí estamos empezando a decir un montón de cosas que estaban pasando de un lado a otro en esta mesa de almuerzo, ¿sí? De un invitado a otro. Entonces se comían varias cosas y se pasaban los platos de un lado a otro para que todos se pudieran servir. Y aquí entonces tenemos la carne, igual que portugués, verdura, igual que portugués, garbanzos, es una palabra que ya conocemos, sí, pero pues si no os acordáis, estoy aquí para decir rápidamente, los garbanzos son aquellas semillas amarillentas que son duras, que tenemos que cocinarlas para que se pueda comer y que también comemos típicamente en platos árabes. Es muy común que haya garbanzos en forma de crema para que se ponga, es salado, ¿no? Se usa la sal y se pone con pan y otras cosas para los garbanzos en forma de crema, de una pasta para que se ponga en las cosas árabes, ¿sí? Entonces, si no sabéis qué son garbanzos o si habéis olvidado, es para que busquéis al diccionario, que estará muy claro, o entonces googlear, porque en Google hay todo también ahí para buscar.
la gallina por derecha, por medio el tocino, izquierda los embuchados de Extremadura. Jamón ya sabemos, por supuesto, gallina también, tocino es muy semejante a portugués. Embuchados. Embuchados son tipos de comida que son hechas con las tripas de los animales y se pone carne dentro, normalmente carne de cerdo, ¿sí? Pero también actualmente pueden ser de pollo, ¿sí? O de cualquier otra cosa. La longaniza, la salchicha son tipos de embuchados, ¿sí? Extremadura es una región de España, entonces estos embuchados eran de la región de Extremadura, ¿sí? Siguióle un plato de ternera mechada. Entonces, después de estas entradas hubo un plato de ternera. Ternera es la cría de la vaca. Entonces es aquel animal pequeñito, ¿sí? Hay también en Brasil este tipo de carne, que es una carne de un animal muy joven, ¿sí? Y es mechada, es decir, que dentro de esta carne hay algunas cosas, normalmente también se puede poner con trozos de cerdo y algo un poco más, que tiene un poco más de grasa por dentro para que se haga un relleno, ¿sí? Pero ahí ternera, de verdad que me da pena, porque los animales son muy jovencitos, pero pues es un tipo de plato también muy apreciado. Entonces, a un plato de ternera mechada, que Dios maldiga, porque por supuesto este no estaba bien. Y a este, otro y otros, mitad traídos de la fonda. Fonda es una especie de local que vende o dispensa comidas y bebidas, pero que también muchas veces las personas pueden estar dentro, pasar un tiempo dentro de estos locales, pero son más digamos así, humildes que hoteles. Es algo menos que los hoteles, pero que también se puede estar durmiendo allí, pasando la noche, una semana, lo que sea, y también se puede comer allí dentro. Pero, y estas comidas también pueden ser vendidas externamente, y este entonces fue el origen de mitad de los platos de este cumpleaños. ¿Sí? Mitad vinieron de una fonda que normalmente no tiene la calidad de las comidas de un hotel. Sí, es un poco menos. Um, Después viene aquí, que esto basta para que excusemos hacer su elogio, es decir, que tampoco tenía tanta calidad, entonces no se podía elogiar de manera muy positiva a estos platos, ¿sí? Mitad hechos en casa por la criada de todos los días, es decir, eran platos que no tenían nada de especial por lo preparo, por su preparo, la forma de hacerlo, pero que en verdad pues eran varios, pero no estaban así con una calidad tan grande para el personaje de este texto, ¿vale? El niño que a mi izquierda tenía, es decir, el niño que estaba sentado a mi izquierda, hacía saltar las aceitunas a un plato de magras con tomate. Aceitunas es semejante a portugués, ¿no? La palabra. Hacía saltar las aceitunas a un plato de magras con tomate. Magras son carne de cerdo también, normalmente carne de cerdo magra, sí, así que es una carne que no tiene grasa, sí, o entonces como si fuera jamón con semejante al lomo, ¿sí? Con unas lonchas de jamón, ¿sí? Unos trocitos de jamón. Y este plato había más las magras, que son este tipo de carne, y también tomates. Y el niño estaba haciendo saltar las aceitunas hacia este plato, ¿sí? Pues el niño que estaba a la izquierda, ¿no? Y una de estas aceitunas vino a parar a uno de mis ojos, que no volvió a ver claro en todo el día. Y el señor gordo de mi derecha, del otro lado, ¿no? Había tenido la precaución de ir dejando en el mantel de la mesa, ¿no? Mira, mantel ya es palabra conocida, entonces no voy a decir qué es. Mantel estaba ahí en nivel intermedio 1 o básico 2, si no estoy aquí equivocada, pero ya es palabra conocida. Entonces, tuvo la precaución ha tenido la precaución de ir dejando en el mantel al lado de mi pan, porque es muy usual que en las comidas en España también que se haga al lado de los platos siempre se acompaña con pan, ¿sí? Es muy usual que el pan acompañe a las comidas. Entonces, en Brasil había mucho esta tradición también, pero actualmente ya no hay tanto, porque también los portugueses tienen esta misma tradición de acompañar las comidas con pan, y en España todavía sigue haciendo. En los países de Hispanoamérica eso cambia mucho, ¿sí? Porque son muchos, entonces no todos, pero en España todavía es algo que ocurre. Y aquí en este caso entonces estaba su plato principal
principal y también el pan a su derecha, y el señor que estaba a su derecha, sí, el otro invitado, estaba dejando los huesos de las suyas, es decir, de las aceitunas que el hombre había comido. Los huesos es la parte de dentro, dura, de las aceitunas que no comemos, ¿sí? Ahí como es la semilla de la aceituna, ¿sí? Decimos ahí el hueso de la aceituna, igual, ¿sí? Entonces dejaba los huesos de las aceitunas al lado del pan de nuestro personaje principal. También los huesos de las aves que había roído. Entonces aquel señor de su derecha, pues dejaba sus restos al lado de su pan, pues, algo que probablemente no era muy agradable, ¿no? Um, el convidado de enfrente, que se preciaba de trinchador, se había encargado de hacer la autopsia de un capón, o sea, gallo, que esto nunca se supo. Es decir, el otro que estaba delante de él se preciaba, se decía, se gloriaba, ¿sí?, de ser trinchador. Trinchador es quien trincha. Trinchar es partir a trozos, a pedazos una comida, ¿sí? Es decir, una persona que parte, que divide los pedazos, los trozos de la comida de manera adecuada para que se pueda servir. Entonces este hombre dijo, no, me dejen a mí que sé trinchar, ¿vale? Entonces aquel capón o gallo, ¿sí? Es decir, aquel ave que estaba allí, se empezó a trinchar por este hombre que se preciaba de trinchadora. Entonces el hombre de enfrente, el convidado de enfrente que se preciaba de trinchador, se había encargado de hacer la autopsia de un capón, o sea, gallo. Capón es un animal, un ave que es desde muy joven que se esteriliza y se pone a comer para que se pueda después ser comida por los humanos, ¿sí? Entonces son aves que se crían justo para que sirvan de comida para nosotros, y ahí ellas son esterilizadas y se llevan hay mucha comida dada para ellas para que queden gordas, ¿no? Para que podamos comerlas. Pero en este caso aquí no se sabía si era de verdad un capón o un gallo, que es un animal más viejo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Fuese por la edad avanzada de la víctima, porque un gallo normalmente es un animal más viejo, ¿no? Fuese por los ningunos conocimientos anatómicos del victimario, es decir, del hombre que iba a trinchar el ave, que se preciaba de trinchador, que no sabía hacerlo de verdad, jamás aparecieron las coyunturas o articulaciones, porque cuando uno va a trinchar un ave, sí, para cualquiera, y eso en cualquier lugar, buscamos las articulaciones para que sea más fácil manejar los trozos, los pedazos que vamos a repartir, ¿sí? Entonces más fácil por las articulaciones porque son los puntos más débiles y que se puede cortar con más precisión. Pero este hombre, de verdad, que o bien no sabía cómo hacerlo, o bien el animal era muy viejo y era de una carne muy difícil de cortar. Y entonces pues de ninguna forma se veían las coyunturas. Entonces, esta cosa de trinchar no estaba saliendo muy bien, ¿vale? Este capón no tiene coyunturas, exclamaba el infeliz, sudando y forcejeando, más como quien cava que como quien trincha. Es decir, estaba intentando y la carne ya se estaba rompiendo, ¿no? Porque el hombre forcejeaba con el cuchillo y nada, y no salían los trozos adecuados, ¿no? Cosa más rara. En una de las embestidas, en uno de los intentos de cortar, resbaló el tenedor sobre el animal como si tuviera escama. Es decir, el tenedor no quedó prendido, el tenedor resbaló. Y el capón, violentamente despedido, es decir, porque se fue impulsado por este tenedor, ¿sí?, pareció querer tomar vuelo, como en sus tiempos más felices, es decir, cuando estaba vivo, ¿no? Y se posó en el mantel tranquilamente, como si pudiera en un palo de un gallinero. Es decir, si estuviera vivo se posaría en el palo de un gallinero, pero pues ahora que ya es una comida, se posó en el mantel. Es decir, ha caído en el mantel y no se quedó más en su plato. Pues qué cosa triste, ¿no?
El susto fue general y la alarma llegó a su colmo cuando un surtidor de caldo, impulsado por el animal furioso, saltó a inundar mi limpísima camisa. Entonces, pues el susto fue en general y la alarma llegó a su colmo, llegó a su punto máximo, donde no puede más ser sobrepasada, donde llegó a su límite perfecto porque no había cómo tener una alarma más grande que esta, ¿sí? Cuando un surtidor de caldo, es decir, un chorro de caldo, el caldo es el agua donde se había cocido el animal, ¿no? Había aquel agua. Y este surtidor, que es normalmente un chorro de agua que sale hacia arriba, entonces no está descendiente, sino ascendiente. Entonces, cuando el animal resbaló y salió al mantel, aquel caldo que estaba debajo de él saltó junto, pero imagínate, saltó justo en la cara de nuestro personaje principal y vino a parar en su camisa. Vaya, entonces, cuando un surtidor de caldo impulsado por el animal furioso, porque bueno, cuando resbaló salió rápidamente, como si estuviera furioso, ¿no? Y este caldo vino entonces a inundar mi limpísima camisa. Levántase rápidamente a este punto el trinchador, el hombre que estaba, imagínate qué susto y qué vergüenza, porque acabó de ensuciar la camisa de otro convidado, ¿no? Entonces se levanta rápidamente con ánimo de cazar al ave prófuga, es decir, tenía ganas de devolver el capón a su plato, ¿sí? Entonces cazar, entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando aquí como si estuviera vivo el pobre gallo, ¿no? Y cuando el hombre él se levantó para poner el ave de nuevo dentro de su plato, al ave prófuga o fugitiva, ¿sí? Sería en este caso, al precipitarse sobre ella, es decir, cuando se levantó y se inclinó hacia el ave para poder cogerla, ¿no? Una botella de vino, ¿sí? Deja su posición perpendicular y cae por encima de la mesa, ¿sí? Entonces, una botella que tiene a la derecha con la que tropieza su brazo, el brazo resbaló en esta botella, tropezó con ella y la botella cayó, ¿sí? En el mantel. Y derrama un abundante caldo de Valdepeñas. Valdepeñas es el nombre de un vino, ¿sí? Sobre el capón y el mantel. Es decir, el animal ahora tenía una salsa dulce, dulce de vino, ¿no? Por Dios, a ver. Corre el vino, porque el vino bueno, corre por la mesa, ¿no? Aumentase la algazara, imagínate, llueve la sal sobre el mantel, porque hay esta cosa que cuando el vino cae sobre un tejido, si se pone sal por encima no se mancha el tejido, ¿sí? Entonces es un intento de salvar el mantel, ¿sí? Y para salvar la mesa que estaba debajo, que probablemente aquí en este caso debe de ser una mesa de madera, ¿no? Se ingiere, es decir, se pone por debajo de él, es decir, del mantel, una servilleta, ¿sí? Y la servilleta por debajo del mantel hace este movimiento con el mantel se levanta, ¿sí? Porque tiene una servilleta por debajo. Entonces, por debajo de él una servilleta y una eminencia, es decir, no sé, un monte, ¿sí? Un montecito, se levanta sobre el teatro de tantas ruinas. Este teatro fue la propia mesa, como si fuera un escenario donde todas esas desgracias, esas ruinas han ocurrido, ¿sí? Una criada, toda azorada, azorada también ya sabemos que es, azorada, estaba asustada, estaba disgustada, ya no sabía cómo actuar, ¿sí? Retira el capón en el plato de su salsa, es decir, devuelve entonces el capón, ¿sí? El gallo para su plato, pero el plato, ¿os acordáis que tenía aquella salsa de un poco de agua y grasa? Porque cuando se cuece un capón, un gallo, una gallina o un pollo, en fin, una carne, se queda con aquella grasa y con aquel agua de su cocido, ¿no? Y entonces que cuando la mujer, la criada, levanta este plato, pasa por encima de nuestro invitado, ¿sí? de nuestro personaje principal. Y derrama sobre él porque hace una pequeña inclinación y las gotas de grasa caen
encima de su pantalón color de perla. Pero manchas de grasa, de gordura, no salen, ¿sí? Normalmente, por lo menos aquí en este texto no salen, ¿vale? Entonces, mira, perdón que me perdí. Sí, una criada toda azorada retira el capón en el plato de su salsa. Al pasar sobre mí hace una pequeña inclinación y una lluvia maléfica de grasa desciende, cae, como el rocío sobre los prados. Qué cosa más poética. Ya sabemos que es rocío y que son prados, ¿vale? No voy a decir de nuevo. A dejar eternas huellas en mi pantalón color de perla. Perla es sí, aquella cosa que se produce por las ostras, ¿no? Las perlas. Pero aquí tenemos color perla, es un amarillo, un color amarillento, ¿no? Y ahí tenemos entonces que esta salsa se derrama sobre él y mancha sus pantalones. Huellas, aquí en este caso son manchas, pero la palabra huella también sirve para cuando, por ejemplo, pisamos en la arena, nuestros pies dejan huellas en la arena. Sí, por ejemplo, eso también son huellas, ¿vale? De nuevo me perdí. Ahora sí, la angustia y el aturdimiento de la criada no conocen término. Imagínate, la criada estaba desesperada. Retírase atolondrada, también sabemos que es atolondrada, sin acertar con las excusas. La pobre no sabía cómo disculparse, ¿sí? Al volverse, es decir, al girar para salir de la mesa cargando aquella cosa, ¿sí? aquel pollo, tropieza con el criado, que traía una docena de platos limpios y una salvilla con las copas para los vinos. Es decir, había un otro criado en esta casa que traía de dentro de la cocina probablemente, ¿no? Platos y copa, ahí, las copas, los vasos, no sé, lo que sea, para que se pudieran servir otras bebidas y otras cosas. Entonces, cuando la criada vuelve para salir con el capón en manos, tropieza con este criado y todo lo que el criado traía, las copas para los vinos, ¿sí? Ya sabemos que son copas, ¿eh? Las copas para los vinos y los platos caen al suelo y se rompen. ¿Vale? Entonces, la salvilla es un tipo de bandeja, es una bandeja que normalmente hay algunas partes divididas para que se pueda meter en ellas las tazas, los vasos o las tazas o las copas o lo que sea para que se pueda llevar de un lado a otro con más seguridad, pero bueno, tropezándose con él imposible dejarlo en manos, ¿no? Y todo se cae al suelo. Y toda aquella máquina viene al suelo con el más horroroso estruendo y confusión. Por fin, oh última de las desgracias, crece el alboroto, ruido, bullicio, lío, confusión, es más o menos todo sinónimo, ¿sí? Y la conversación. Roncas ya las voces, porque ya tanto que hablan y beben y ríen, ¿no? Ya estaban roncas. ¿Sí? Oh, cuando son estas roncas que no consigue hablar mucho porque no tiene la voz, que la voz no sale. Pues eso es estar ronco. En español es esto, estamos roncos porque no tenemos mucha voz, que la voz no sale con la potencia que debería, ¿vale? Y estas voces, es decir, los otros convidados, piden versos y décimas y no hay más poeta que Fígaro. Cuando se piden versos, porque probablemente Fígaro, que es nuestro personaje principal, es un poeta, ¿no? Entonces las personas piden que él hable, que diga versos y décimas. Décimas son partes de versos o partes de poemas. Décimas en algo, la décima parte de algo o un trozo, un trecho de alguna cosa. Entonces en este caso aquí es como si fuera una parte de un poema, por ejemplo, ¿sí? Entonces piden que Fígaro haga este tipo de cosas. Imagínate, con la camisa y los pantalones ya totalmente sucios, decir versos y decir cosas de este tipo. A ver, ¿qué hará Fígaro? Los invitados empiezan. Es preciso, tiene usted que decir algo, claman todos. Désele pie forzado, que diga una copla cada uno. Mira, désele pie forzado. Pie forzado es cuando se elige un tema de antemano para que la persona hable. Entonces es un tema que es previamente fijado y que la persona va a hablar respecto a este tema
porque fue lo que fue acordado antes, ¿sí? Entonces, pie forzado es este, cuando ya hay algo fijo, cuando ya algo ya está acordado antes. Que diga una copla a cada uno. Una copla es lo mismo que una estrofa, es decir, algunos versos, ¿sí? Entonces, las personas allí, los invitados, querían que Fígaro dijera de algún tema una estrofa a cada persona, imagínate. Pues ahí otro invitado dice, yo le daré el pie, es decir, yo voy a dar a Fígaro el tema, el pie, a Don Braulio en este día. ¿Por qué a Don Braulio? Porque ya sabemos que Braulio era el nombre del señor que estaba cumpliendo años, ¿sí? El que cumple años aquí en este texto es Braulio, ya está dicho allí la parte inicial del texto. Entonces, en honor al señor Braulio, Fígaro debería decir algunos versos a los invitados. Sería este el tema, ¿vale? Y Fígaro dijo, señores, por Dios. Los otros vienen diciendo, no hay remedio. Y Fígaro dice, en mi vida he improvisado. En mi vida es una expresión que en español significa nunca. Nunca he improvisado. En mi vida he improvisado. Jamás he improvisado. ¿Sí? Es lo mismo. No se haga usted el chiquito, es decir, no diga que no tienes la competencia o que no tienes la inteligencia o que no tienes todo lo que necesita para hacer esto. No se haga como si no tuviera este talento, ¿sí? Entonces no se haga usted el chiquito, no sea tan humilde, es más o menos esto, ¿sí? Y Fígaro dijo, me marcharé, es decir, voy a dejar esta fiesta, ¿no? Los otros dicen, cerrad la puerta para que Fígaro no pueda escapar, ¿ah? No sale de aquí sin decir algo, clama otro. Bueno, en la última frase, entonces se rinde Fígaro y dijo, y digo versos, por fin, y vomito disparates, disparates es igual que portugués, ¿vale? Y los celebran, ¿sí? Y crece la bulla, el humo y el infierno. ¿Sí? La bulla es lo mismo que las conversaciones muy altas, una gritería de gente que hablando todo el tiempo, muy, muy alto, es una bulla, ¿sí? Entonces el humo, sí, ahí entonces toda aquella confusión, la gente fuma y un montón de cosas, y para Fígaro esto era el infierno. ¿Vale? Entonces es un texto largo, que hay un montón de vocabulario, pero es un texto importante con muchas palabras interesantes y expresiones también. Pues hablamos en este texto aquí de un montón de cosas de comida, ¿sí? Pues este capítulo es justo para esto. Y aquí tenemos entonces en la próxima página las cuestiones de gramática. Tenemos aquí algunas frutas y también verduras, legumbres y condimentos. Pero, pues, en este capítulo os dejo una actividad para que podáis hacer en casa, ¿sí? Es necesario que busquéis al diccionario estas palabras de estos tipos de alimentos que no conozcáis. ¿Por qué? Vais a ver que varias de ellas tienen nombres diferentes dependiendo del país en que la persona se encuentre. Entonces, algunas cosas son más típicas en España, otras más típicas en América, y en América depende del país, y también dentro de cada país, a veces de una región para otra, cambian los nombres. Lo mismo que pasa en portugués, ¿sí? En Brasil es idéntico. Entonces, yo puse aquí una lista con algunos nombres, pero por supuesto existe mucho más que esto, y por supuesto no puse de una manera como si solamente estas estuvieran correctas. No, hay muchas otras más, y eso depende muchísimo de dónde estamos, con quién hablamos y pues qué tipo de vocabulario queremos tener para este tipo de cosas. Como esto es algo que se usa en el día a día y es algo interesante y útil, por ejemplo, si vais al supermercado, ¿no? Entonces, si vais al super ya podéis hacer las compras en español, ¿vale? Entonces, aquí tenemos varios nombres para que podáis divertiros y hacer esto en casa, ¿vale? No olvidéis que en este texto tenemos recuento, ¿sí? Entonces, el recuento número 6 es para este texto. Bueno, yo ya hablé un montón de este texto, entonces creo que el recuento será fácil. Y no olvidéis, a posible de verbos, verbo decir, ¿vale? Entonces, amores, un gran beso a todos y nos vemos en la próxima clase.